Mi novia quedó embarazada tras una agresión, y quería quedarse con el bebé. No podía entender por qué, pero luego se reveló la repugnante verdad detrás de su decisión. Sara, mi novia, era mi mundo. Pero después de lo que le pasó en esa fiesta, una fiesta a la que le rogué que no fuera, todo cambió. Decidió quedarse con el bebé y lo llamó una bendición disfrazada. La primera vez que me dijo que estaba embarazada, simplemente no podía verlo de esa manera. Cada vez que la miraba, veía lo que él le había hecho. Me sentí culpable incluso por pensar en dejarla, pero no me sentí cómodo criando a un niño que no era mío. Amaba a Sara, pero era demasiado para mí. Conduje hasta la casa de mi amigo Rodrigo. Le preguntó qué pensaba al respecto y qué haría él en esa situación. Bromeó diciendo, si fuera Sara o si fuera tú. Ni siquiera sabía por qué había ido a verlo, sabiendo que Rodrigo se convierte todo en un chiste. Luego, cuando le hablé en serio sobre cómo me sentía, me dijo que la decisión era mía, y que, si sentía que era demasiado para manejar, entonces que me fuera. Dijo que él no se quedaría, pero que yo debía tomar la decisión con base en nuestra relación. Estuve de acuerdo y me fui de su casa aún más confundido. Me fui con más preguntas que respuestas. En el camino de regreso, llamé a otro amigo de la universidad. Le conté toda la situación, y como ya no éramos tan cercanos, le dije que era una situación hipotética. Creo que pronto se dio cuenta de que era mi realidad. Me dijo que él se quedaría si amaba a Sara, porque ella ya tendría que lidiar con las secuelas de la agresión, y no quería sumarle más dolor a su proceso de curación. También dijo que se quedaría por el bien del bebé, ya que los niños que crecen sin padres tienden a ser menos exitosos en la vida. Olvidé que Marcelo era próvida, pero yo solo necesitaba validación de alguien, de quien fuera. Al llegar a casa, supe que tendría que tomar la decisión por mí mismo. Entré y le pedí a Sara si podíamos hablar. Cuando aprendimos, le hablé sobre mis sentimientos y lo que pensaba sobre toda la situación. Le dije cuánto sentía por lo que estaba viviendo, por el trauma, por el dolor, y lo destruida que debía sentirse. Sara había crecido en un hogar profundamente religioso. Su familia iba a misa 3 veces por semana. Yo sabía en lo que me metía al estar con ella, así que pedirle que considerara una interrupción del embarazo era como arrancarle los dientes. Cuando le propuse esa opción, me miró como si le hubiera pedido tirar cachorros al fuego. Me dijo que ya sabía la respuesta. Le expliqué que no me sentía cómodo criando a un hijo que no era mío, y cómo eso podía afectar nuestra relación si decidía quedárselo. Me respondió que, si tenía un problema con eso, entonces no era el indicado para ella. Me llamaran egoísta por pensar en dejarla después de todo lo que había vivido. Le dije que haría todo lo posible por ayudarla a comenzar terapia y sanar del incidente, pero que un bebé cambiaría toda la dinámica de nuestra relación. Ella terminó la conversación abruptamente y se fue al dormitorio. Me quedé ahí, sintiéndome derrotado, sin saber qué hacer. Realmente amaba a Sara y quería lo mejor para ella, pero estaba destrozado, porque no quería quedarme en un lugar donde sabía que sería infeliz por el resto de mi vida. No creía poder soportar el peso del resentimiento. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sara y yo tuvimos días increíbles. Salíamos a nuestras cafeterías favoritas, volvimos a casa y nos disfrutábamos mutuamente. Pero al rato, Sara decía algo sobre el bebé o comentaba cuánto extrañaría esos momentos una vez que naciera y eso nos llevaba de nuevo al mismo argumento. Yo le decía que no tenía por qué extrañar esos momentos, que podíamos deshacernos del bebé, y ella me decía que yo era egoísta y que al menos le permitiera tener una sola cosa. Siempre terminamos igual. Sara iba a tener al bebé y no había nada que yo pudiera hacer. Pasaban unos días, ella creía que yo había olvidado el tema o asumía que había aceptado quedarme con ella, porque no la trataba diferente. Todo volvió a la normalidad, hasta que ella volvió a mencionar al bebé, y comenzábamos de nuevo el mismo intercambio. No entendía por qué, siendo tan joven, apenas tenía 19 años, quería tener un bebé. Era carísimo. Ambos estábamos en la universidad, ya teníamos suficientes préstamos. Un bebé solo nos pondría más en deuda. Entendía el lado religioso del asunto, pero ella nunca había mostrado interés real en tener hijos. ¿Qué había cambiado? Esa noche me acosté en la oscuridad de mi habitación, tratando de entender. Necesitaba saber qué había cambiado en Sara, si podíamos seguir adelante, o si debíamos tomar caminos distintos. Al día siguiente, tomó una decisión que no era la mejor, lo reconozco, revisé el teléfono de Sara. Hablar del bebé siempre terminaba en discusiones, y necesitaba entender por qué quería tanto tenerlo. Vi sus mensajes con su amiga Bridget. Eran puros memes de gatos y charlas superficiales sobre la vida amorosa de Bridget. No hablaban del bebé. Revisé el resto de conversaciones recientes. Casi todos eran mensajes de ropa. Me sentí desesperado, hasta que encontré una conversación con sus padres. Abrí el grupo familiar. Había mensajes de su madre la noche siguiente al incidente. Su mamá le escribió que eso le había pasado por mostrar el piercing del ombligo, por querer ir a fiestas, y que mira dónde te llevó todo eso. El mensaje era larguísimo. Decía que no debía maquillarse tanto, que siempre había atraído miradas de hombres desde pequeña, y que por eso el sacerdote de su antigua iglesia tuvo que renunciar. La culpaba por ser demasiado bonita y le decía que llevaba años advirtiéndole sobre su actitud promiscua. Terminaba diciéndole que mejor que lo tuviera, si quería ganarse un lugar en el cielo. Que ya había hecho suficiente portándose como una Jezabel, y que el bebé la ayudaría a sentar cabeza. El mensaje concluía diciendo que merecía todo lo que le había pasado. La respuesta de Sara no estaba.
Supuse que la había llamado. Revisé el historial de llamadas y, efectivamente, 8 minutos después del mensaje, Sara había llamado a su madre. En ese momento, Sara entró en la cocina, justo donde yo estaba leyendo su teléfono. Cerré todo rápidamente y dejé su celular en la mesa. Tuve que recomponerme rápido. La saludé con un abrazo y un beso. No podía imaginar el dolor que estaba atravesando. Le pregunté cómo se sentía, tratando de ser lo más compasivo posible. Aún quería hablar del bebé, de su madre, del incidente, pero no podía decirle lo que sabía sin admitir que había revisado su teléfono. Me dijo que estaba llevándola, pero yo veía en sus ojos lo agotada que estaba. Le pregunté si podía hacer algo por ella. Yo respondí: un desayuno resolvería todos los problemas del mundo ahora mismo. Sonreí y fui a abrir el refrigerador. Durante las siguientes semanas, traté de cuidarla lo mejor posible, de darle lo que necesitara. Pero la realidad me carcomía. Sara no quería a ese bebé. Sus padres la estaban obligando. Me dolía que no tuviera a nadie que la defendiera. Pero también temía hablar del tema y estresarla más, o peor, que se enterara que había revisado su teléfono y perdiera su confianza. Una noche, después de prepararle un baño caliente y cocinarle su comida favorita, decidimos que necesitábamos hablar. Durante la cena, me preguntó: ¿qué hice para merecer este trato tan especial? Le respondí: por ser la mejor novia del mundo, y ambos reímos. Luego, me aclaré la garganta y le dije que necesitaba hablar. Vi cómo su expresión pasaba de la tranquilidad al escepticismo. Me preguntó: ¿sobre qué? Y le respondí: sobre todo. Le conté que revisé su teléfono, que vi los mensajes de su madre, que sabía que en realidad no quería al bebé, que solo intentaba agradarles a ellos. Le habló del trauma, del abuso, de cómo la culpaban, y le pidió que me contara su verdad. Sara rompió en llanto. Me acerqué a consolarla. No estaba enojada porque revisé su teléfono, parecía que todo se le había acumulado: el incidente, nuestra relación, sus padres, el bebé, la universidad. Se derrumbó. Entre lágrimas, dijo que quería dejar el pasado atrás, y que ese bebé era un recordatorio viviente de lo que había pasado esa noche en la fiesta. Le recordé que yo estaba allí para ella, y que superaríamos esto juntos. Asintió y me abrazó con más fuerza. Le dije que terminaríamos con el embarazo si eso era lo que realmente quería. Y de nuevo, avanzando. Al día siguiente, le llevé el desayuno a la cama. Le dije buenos días y comenzamos a comer. Necesitaba saber si lo de anoche había sido real, o si el miedo había vuelto. Así que le pregunto si lo que había dicho aún lo sentía de verdad. Dudó un momento y me confesó que tenía miedo de lo que sus padres harían si se enteraban. Le dije que ya no vivía bajo su techo, que no importaba, que solo habían sido una influencia tóxica en su vida. Aceptó y agarró su computadora portátil. Le pregunté qué hacía. Me respondió que buscaba clínicas para interrumpir el embarazo. Pasamos el resto de la mañana buscando el lugar adecuado. Llamamos y le agendamos una cita. Le preguntó cómo se sentía mentalmente, si se había apegado al bebé. Me miró a los ojos y me pidió sinceridad. Le dije que sí. Y entonces, me confesó: cada día siento que tengo un parásito creciendo dentro de mí. Me siento sucia. Sé que no es culpa del bebé, pero nunca podría amarlo como una madre debería amar a su hijo si lo tuviera. Dijo que hablar conmigo la había aliviado. Que cuando intenté contárselo a su madre, solo recibió críticas. Y con Bridget, fue lo mismo. Ella seguía las creencias religiosas incluso más estrictamente que Sara. Pasaron los días y llegó el día de la cita. La llevé y esperé en la sala. Cuando salió, dijo que se sentía mareada y con algo de dolor. La llevé a casa, la acosté en el sillón, puse su programa de cocina favorito y me senté a su lado mientras descansaba. Entonces, sonó su teléfono. Era su madre. Nos miramos. Le pregunté si iba a contestar. Me dijo que si no lo hacía, su madre llamaría sin parar. Respondió. Su madre preguntó cómo estaba. Sara le dijo que se sentía mareada. Su madre preguntó si el bebé estaba bien. Sara se atragantó y dijo que necesitaba descansar. No se oyó mucho más, solo que su madre le dijo que iba para allá y colgó. Sara estaba aterrada. No tenía el valor de decirle que había interrumpido el embarazo. Le ofrecí encargarme cuando lleguen. Le pedí que se fuera al dormitorio. Cuando tocaron la puerta, abrí. Preguntaron por Sara. Les dije que descansaba. Insistieron en verla. Les pedí que se sentaran, que necesitábamos hablar. Mi tono lo decía todo. Ya estaban furiosos. Exigieron saber cómo estaba el bebé. Sara entró en la sala. Vieron los calmantes del centro médico en la cocina. Me paré entre ellos. Intentaron vomitar su odio sobre Sara. Le dijeron que era una desgracia para la familia. Que eso nunca habría pasado si no se vistiese como una. Los interrumpí. Les dije que se fueran o llamaría a la policía. Y que si volvían, les pondríamos una orden de restricción. Que solo serían bienvenidos si regresaran rogando por perdón. Nos gritaron que jamás querrían tener nada que ver con pecadores como nosotros. Un año después, estábamos en el balcón del departamento, disfrutando del sol. Sonó el timbre. Sara me miró confundida. No esperábamos visitas. Le dije que se quedara sentada y abrí la puerta. Eran sus padres. Dijeron que extrañaban a su hija. Que querían arreglar las cosas. Sara ya los había perdonado, pero les dijo que les tomaría años reconstruir esa relación. Venían a cenar, jugábamos juegos de mesa, pero, sin falta, la conversación se tornaba amarga al final de la noche.
Siempre decían algo que la activaba y terminábamos discutiendo oyéndonos. Sara iba a terapia, pero no estaba completamente curada de los años de trauma que sus padres le habían causado. Y después de varios intentos fallidos de reconstruir la relación, ella se dio cuenta de que a veces, perdonar no significa volver a aceptar a alguien en tu vida.